Marcos Matemática, Soluciones Matemáticas presentan el siguiente tema. Función logarítmica. Elaboró Maestro Marco Antonio Pérez Maciel. La función logarítmica básica es la función y igual al logaritmo de b su x, donde b es mayor que 0 y b es diferente de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial, la cual es y igual a b elevado a la x, y tiene las siguientes propiedades. El dominio es el conjunto de todos los números reales positivos. El rango es el conjunto de todos los números reales. Ya que la función logarítmica es la inversa de la función exponencial, el dominio de la función logarítmica es el rango de la función exponencial y el rango de la función logarítmica es el dominio de la función exponencial. La función es continua y 1 a 1. El eje de las y es la asíntota de la gráfica. La gráfica intersecta al eje de las x en 1,0. Esto es, la intersección de x es igual a 1. Propiedades. No existe logaritmo de un número con base negativa. Z logaritmo base menos b de x. No existe logaritmo de un número negativo. Z logaritmo base b de menos x. Y no existe logaritmo de 0. Z logaritmo base b de 0. El logaritmo de 1 es 0. Logaritmo base b de 1 igual a 0. El logaritmo de base a de a es 1. El logaritmo en base a de una potencia en base a es igual al exponente. Elementos de la expresión logarítmica. Logaritmo base b de a igual a x, donde b es la base, a es el argumento y x el exponente. Propiedades de los logaritmos. Logaritmo base a de a igual a 1. Logaritmo base a de 1 igual a 0. Logaritmo base a de x por y igual a logaritmo base a de x más logaritmo base a de y. Logaritmo base a de x entre y igual a logaritmo base a de x menos logaritmo base a de y. Logaritmo base a de x a la n es igual a n por logaritmo base a de x. Logaritmo base a de la raíz a la n de x es igual a 1 entre n por logaritmo base a de x. Logaritmo base a de p es igual a logaritmo de p entre logaritmo de a. Aplicaciones de las funciones logarítmicas. Este tipo de función sirve para describir cualquier proceso que evolucione de modo que el aumento o disminución en un pequeño intervalo de tiempo sea proporcional a lo que había al comienzo del mismo. En la geología, se requiere de este tipo de ecuaciones para el cálculo de la intensidad, por ejemplo, de un sismo. La magnitud R de un terremoto está definida como R igual al logaritmo de A entre A por O, donde A es la intensidad o amplitud de un sismógrafo estándar que está a 100 kilómetros del epicentro del terremoto y AO es una constante. En el cálculo del dinero acumulado, crecimiento de poblaciones, entre otras cosas. Ejemplo. Resolver la siguiente ecuación logarítmica. Recuérdese que hay que analizar la ecuación que se nos presenta para poder aplicar las propiedades del logaritmo. En este caso,
nos podemos dar cuenta que el logaritmo en todos sus elementos tiene la base 3 y dice así la ecuación. Logaritmo base 3 de x más 2 más logaritmo base 3 de x menos 4 igual a logaritmo base 3 de 3 al cubo. Como se tiene el mismo logaritmo, vamos a aplicar la propiedad, si es positiva se convierte en un producto y basta poner nada más logaritmo base 3, puesto que ambos elementos contenían este tipo de logaritmo base 3. En el segundo miembro de la ecuación tenemos logaritmo base 3 de 27, el cual surge de 3 al cubo. Como el logaritmo base 3 está en ambos miembros de la ecuación, lo podemos eliminar y nos queda x más 2 que multiplica a x menos 4 igual a 27. Este resultado nos da el producto de dos binomios. Al realizar la multiplicación de este producto nos queda x cuadrada menos 2x menos 8 igual a 27. Igualamos todo a 0 y nos queda x cuadrada menos 2x menos 35, puesto que el 27 al pasar al primer módulo de la ecuación pasa con signo contrario y nos queda menos 8 menos 27 me da menos 35. Al resolver la ecuación cuadrática x cuadrada menos 2x menos 35 por cualquiera de sus métodos, obtenemos la raíz de solución x1 igual a 7 y x2 igual a menos 5. Comprobación. Para esto, vamos a desechar el valor de la raíz solución negativa, que fue x igual a menos 5, y utilizaremos el valor positivo x igual a 7. Donde esté x, en nuestra ecuación logarítmica colocaremos el valor de 7, quedándonos así. Logaritmo base 3 de 7 más 2 por 7 menos 4 igual a logaritmo base 3 de 27. 7 más 2 me da 9 y 7 menos 4 me da 3 y me queda logaritmo base 3 de 9 por 3 igual a logaritmo base 3 de 27. Multiplicamos 9 por 3 me da 27 y nos queda logaritmo base 3 de 27 igual a logaritmo base 3 de 27. Como ambos elementos de nuestra ecuación son iguales, con esto realizamos nuestra comprobación. Ahora, calcular el dominio y el rango de la siguiente función. F de x igual al logaritmo base 3 de 2x más 3. Vamos a tomar el valor de 2x más 3 mayor que 0, es decir, trabajaremos como una desigualdad, pero aplicando el mismo procedimiento como si fuera una ecuación. 2x más 3 mayor que 0, 2x mayor que menos 3, como 3 era positivo, lo paso al segundo miembro con signo contrario. Y ahora 2 está multiplicando, va a pasar dividiendo y nos queda x mayor que menos 3 medios. Ahora calcularemos el dominio de f de x, y el cual se obtuvo de nuestro valor en x. Intervalo cerrado menos 3 medios, coma más infinito e intervalo abierto. El rango de f de x es igual a menos infinito más infinito e intervalos abiertos. Ahora, graficar la siguiente función logarítmica. Se darán valores desde menos 5 hasta 5, pero pueden ser cualquiera de menos 10 hasta 10 o otros, y se sustituyen en la función logarítmica. Por ejemplo, f de x es igual al logaritmo base 3 de 2x más 3. Donde este x le voy a colocar el valor menos 1 y nos queda lo siguiente. F de menos 1 es igual al logaritmo base 3 de 2 por menos 1 más 3. Multiplicamos 2 por menos 1, me queda menos 2 más 3 y nos queda f de menos 1 es igual al logaritmo base 3 de menos 2 más 3. Y el resultado será f de menos 1 es igual
al logaritmo base 3 de 1. Para hacer nuestra tabla de valores ya habíamos dicho que íbamos a tomar los valores desde menos 5 hasta 5. Recuérdense que no existen logaritmos negativos, por lo cual logaritmo de menos 5 me da imaginario hasta logaritmo de menos 2 que me da imaginario. Para calcular los valores de nuestra tabla procedemos de la siguiente manera. Tomamos el resultado obtenido del segundo miembro de la ecuación que daba logaritmo base 3 de 1. Entonces tomo logaritmo de 1 entre logaritmo de 3, obtengo los logaritmos y el logaritmo de 1 es 0 entre logaritmo de 3 que equivale a 0.4771 y esto nos da como resultado 0. De esta misma manera vamos a proceder con los valores de desde menos 1 hasta 5, en los cuales se obtienen 0, 1, 1, 1.46, 2, 1.77, 3, 2, 4, 2.18 y así sucesivamente. Y la gráfica nos queda de la siguiente manera. Recordemos que el dominio de f de x fue intervalo cerrado de menos 3 medios, coma, más infinito. El punto A está ubicado en menos 3 medios que equivale a menos 1.5 y recuérdese que el dominio tiene que ver con el eje de las x. Si vemos nuestra función logarítmica en verde podemos percibir este dominio. Para el rango de f de x recordemos que obtuvimos desde menos infinito hasta más infinito, es decir, este está en el eje de las y y la gráfica queda de la siguiente manera. La bibliografía en que se basó este trabajo es la siguiente.